El desierto no perdona, pero a veces conspira para que dos almas perdidas se encuentren bajo el manto de estrellas que solo Dios conoce. Esta es la historia de Esperanza Soledad, cuya piel blanca como la cal del convento la había condenado al exilio, y de Águila Herida, el último guerrero apache de una tribu que ya no existía. Una historia donde el amor floreció entre las dunas doradas, desafiando no solo las leyes de los hombres, sino las mismas barreras que el destino había tejido entre dos mundos. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Territorio de Nuevo México, año de gracia de 1847. El aire nocturno del desierto llevaba consigo el aroma de la artemisa y la sal antigua de lagos que murieron hace 1000 años. Esperanza Soledad, envuelta en su rebozo de algodón crudo, guiaba a amanecer su dromedario de pelaje dorado como el trigo maduro, por senderos que solo ella conocía. Su piel, blanca como la nieve que nunca había tocado estas tierras, brillaba bajo la luna llena con una luminosidad que los curanderos de su pueblo natal habían llamado marca del diablo y los frailes señal de los ángeles. Pero para ella era simplemente la cruz que cargaba desde que tuvo memoria. El desierto había sido su refugio durante los últimos 5 años, desde que huyó de Santa Fe después de que las mujeres del mercado la señalaran como bruja y los niños corrieran gritando al ver su cabello blanco como hebras de luna. Aquí, entre las dunas infinitas y los cactus centenarios, nadie la juzgaba. Solo Amanecer, que había llegado a ella de manera misteriosa, abandonado por una caravana de comerciantes árabes, conocía sus lágrimas nocturnas y sus conversaciones con las estrellas. Pero aquella noche de octubre, cuando el viento susurraba secretos antiguos entre los mezquites, el destino cambiaría para siempre el curso de su existencia solitaria. Era cerca de la medianoche cuando lo vio. Un bulto oscuro yacía inmóvil junto a un peñasco rojizo, apenas visible bajo la luz plateada. Al principio, Esperanza pensó que se trataba de un animal herido, un coyote quizás, o un venado extraviado. Pero conforme Amanecer se acercaba con sus pasos silenciosos sobre la arena tibia, la verdad se reveló como un puñal en el pecho. Era un hombre. Un apache, a juzgar por sus rasgos angulosos y su cabello negro como la obsidiana, adornado con plumas de águila que ahora estaban empapadas en sangre seca. Su cuerpo robusto, marcado por cicatrices de batallas anteriores, yacía inmóvil, pero su pecho aún subía y bajaba con la respiración laboriosa de quien lucha contra la muerte. Esperanza desmontó de Amanecer con el corazón galopando como caballo desbocado. Todo en su crianza le gritaba que huyera. Los apaches eran el terror de los colonos, los demonios que bajaban de las montañas para quemar y matar. Pero algo más profundo, una voz que venía del alma y no de la razón, la hizo arrodillarse junto al guerrero caído. Sus manos pálidas, acostumbradas a curar las heridas de los animales del desierto, exploraron el cuerpo del apache con el cuidado de una madre. Una flecha había atravesado su hombro izquierdo y varios cortes profundos, hechos con sables de caballería, sangraban lentamente sobre la arena sedienta. Pero lo que más la perturbó fueron sus ojos. Cuando se entreabrieron por un instante, revelaron un dolor que iba más allá de la carne, una herida del alma que reconoció porque era idéntica a la suya. Esto no puede ser casualidad, pensó mientras rasgaba su propia enagua para hacer vendas improvisadas. El desierto nos ha puesto en el mismo camino por alguna razón que aún no comprendo. El guerrero murmuró algo en su lengua apache, palabras que sonaron como el lamento del viento entre las rocas antes de perder nuevamente la conciencia. Esperanza no entendió las palabras, pero sí el tono. Era el mismo con que ella había llamado a su madre moribunda años atrás, mezcla de súplica y resignación. Con una fuerza que no sabía que poseía,
logró alzar el cuerpo inerte del apache y cargarlo sobre la grupa de Amanecer. El dromedario, como si comprendiera la gravedad del momento, se mantuvo inmóvil mientras ella aseguraba al hombre inconsciente con las cuerdas de sus alforjas. El viaje de regreso a su refugio, una cueva oculta entre formaciones rocosas que había descubierto en sus primeros días de exilio, se convirtió en una procesión silenciosa bajo el cielo estrellado. Esperanza caminaba junto a Amanecer, una mano en las riendas y otra sosteniendo al guerrero herido, mientras su mente luchaba contra la avalancha de preguntas que la asaltaban. ¿Qué estoy haciendo? ¿He perdido por completo el juicio?, se preguntaba, pero sus pasos no se detenían. Si alguien me encuentra con un apache herido, será mi sentencia de muerte. Y sin embargo, algo en la manera en que la luna iluminaba el rostro inconsciente del guerrero, algo en la quietud sobrenatural de esa noche del desierto, le decía que estaba cumpliendo con un designio más grande que su propia voluntad. Cuando finalmente llegaron a la cueva, un refugio que había acondicionado con mantas de lana, vasijas de barro y hierbas medicinales, Esperanza trabajó hasta el amanecer curando las heridas del apache. Utilizó todo lo que había aprendido de su difunta madre. Compresas de manzanilla para limpiar las heridas, ungüentos de sábila para acelerar la cicatrización y cataplasmas de hierba del manso para combatir la infección. Mientras trabajaba a la luz vacilante de las velas, observaba el rostro del guerrero inconsciente. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás de su misma edad, unos 25 años, y tenía una nobleza en los rasgos que contrastaba con todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes apaches. Sus manos, aunque encallecidas por la guerra, tenían los dedos largos y elegantes de alguien que también conocía trabajos delicados. «¿Quién eres?», le susurró al oído mientras vendaba su hombro herido. «¿Qué batallas has peleado? ¿Qué pérdidas has llorado?». Como si hubiera escuchado sus pensamientos, el apache abrió los ojos por un instante. Su mirada, profunda como pozos de agua en el desierto, se encontró con la de ella, y en ese momento, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en el universo. El guerrero murmuró una palabra en español, pronunciada con acento extranjero pero comprensible: «Gracias». Luego volvió a sumirse en la inconsciencia, pero aquella palabra única había bastado para que Esperanza supiera, con la certeza que solo viene del corazón, que su decisión había sido correcta. Mientras él descansaba, ella se sentó en la entrada de la cueva a contemplar el amanecer que pintaba el desierto de colores dorados y rosados. Amanecer pastaba tranquilo entre los nopales, como si la presencia de un guerrero apache en su refugio fuera la cosa más natural del mundo. «Todo ha cambiado», pensó Esperanza mientras el sol naciente acariciaba su piel de porcelana. «Ya no estoy sola en este desierto infinito, pero ¿qué precio tendré que pagar por esta compañía?». El viento matutino trajo consigo el eco lejano de cascos de caballos, patrullas militares que recorrían el territorio en busca de apaches fugitivos. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía que ver con la frescura del alba. Su vida tranquila de ermitaña había terminado. Ahora era cómplice, protectora de un enemigo del gobierno mexicano. Pero cuando regresó junto al guerrero dormido y vio cómo su respiración se había vuelto más tranquila, supo que no se arrepentía de nada. «Que venga lo que tenga que venir», se dijo mientras acomodaba una manta sobre el cuerpo del apache. «El desierto nos encontró por algo, y yo no soy quien para contradecir sus designios». 3 días pasaron antes de que el apache recuperara completamente la conciencia. Fueron 3 días durante los cuales Esperanza vivió en un estado de alerta constante, dividida entre el cuidado de su paciente y la vigilancia de los alrededores.
Las patrullas militares habían intensificado sus recorridos y el eco de sus cornetas llegaba hasta la cueva como recordatorio de la fragilidad de su situación. Cuando finalmente el guerrero abrió los ojos y logró incorporarse sin ayuda, lo primero que hizo fue observar cada detalle de la cueva con la mirada cautelosa de quien ha sobrevivido demasiadas traiciones. Sus ojos se posaron en las hierbas medicinales colgadas de las paredes, en las vasijas de agua fresca, en las mantas limpias que lo cubrían y finalmente en Esperanza, que preparaba té de hierbabuena junto al fuego pequeño que mantenía en el fondo de la cueva. La desconfianza inicial fue evidente en su postura, músculos tensos, listos para saltar, pero algo en la serenidad de los movimientos de ella, en la manera en que Amanecer pastaba tranquilo en la entrada de la cueva, sin mostrar signos de alarma, pareció tranquilizarlo gradualmente. «¿Cómo te llamas?», preguntó en español, con voz ronca pero clara. Esperanza se volvió hacia él, sorprendida por lo fluido de su castellano. «Esperanza Soledad», respondió, y luego con una sonrisa apenas perceptible agregó: «Aunque el segundo nombre lo elegí yo misma, cuando vine a vivir al desierto. Nombres que eligieron para ti y nombres que elegiste tú», murmuró él, como si comprendiera el significado profundo de esa distinción. «Yo soy Águila Herida. Mi nombre apache es más largo, pero ese no es para oídos de extraños». La conversación inicial fue cautelosa, llena de silencios que hablaban más que las palabras. Pero conforme pasaron las horas, la barrera del idioma se fue disolviendo como sal en agua tibia. Águila Herida había aprendido español durante años de conflicto con los colonos, y Esperanza tenía la paciencia natural de quien ha vivido largos períodos en soledad. Poco a poco, fragmento por fragmento, sus historias comenzaron a entretejerse. Águila Herida le contó sobre la masacre de su tribu, ocurrida apenas una semana antes de que ella lo encontrara. Habían sido traicionados por un comerciante mexicano que conocía la ubicación de su campamento de invierno, un hombre en quien habían confiado durante años de intercambio pacífico. Los soldados llegaron al amanecer, cuando la mayoría de los guerreros estaban de cacería y no hubo piedad para ancianos, mujeres o niños. Yo regresaba de una misión de exploración cuando vi el humo, relató con voz que temblaba apenas perceptiblemente. Llegué a tiempo para ver cómo quemaban los tipis con nuestros muertos adentro. Luché como loco, como animal herido, pero éramos pocos contra muchos. Una flecha me atravesó el hombro. Varios sables me cortaron, pero logré escapar al desierto. Caminé durante días sin rumbo, desangrándome, deseando morir junto a mi gente, hasta que el Gran Espíritu puso una mujer de piel blanca en mi camino. Esperanza escuchó en silencio, sus manos pálidas trabajando automáticamente en la preparación de cataplasmas, mientras procesaba la enormidad de la tragedia que acababa de escuchar. Cuando él terminó de hablar, ella se acercó y, sin pedir permiso, comenzó a cambiar las vendas de su hombro. «Yo también perdí a mi familia», dijo finalmente, mientras limpiaba una herida que ya mostraba signos de sanación. No en una masacre, sino lentamente, día tras día, por la crueldad de quienes no comprenden lo que es diferente. Y entonces le habló de su infancia en Santa Fe, de cómo su albinismo había sido interpretado como marca diabólica por algunos y bendición divina por otros, pero nunca simplemente como lo que era, una diferencia que no definía su corazón. Le contó sobre su madre, una curandera indígena que había sido repudiada por su propia familia al casarse con un comerciante español y que había muerto rechazando hasta el final las supersticiones que rodeaban la condición de su hija. Después de enterrarla, no pude soportar más las miradas, los susurros, los niños que corrían gritando al verme. Tomé lo poco que tenía,
Encontré a Amanecer abandonado en las afueras del pueblo y nos vinimos al desierto a buscar la paz que no existía entre los hombres. Águila Herida la escuchó con la misma atención respetuosa que ella había mostrado hacia su historia. Cuando Esperanza terminó, él extendió una mano, su mano derecha, la de los gestos sagrados, y tocó apenas el dorso de la mano de ella. «Los dos somos fantasmas», murmuró, «sobrevivientes de mundos que ya no nos quieren. Pero aquí estamos», respondió ella sin retirar la mano, «vivos, sanando, encontrándonos». Durante los días siguientes, mientras la salud de Águila Herida se fortalecía, desarrollaron rutinas que parecían naturales a pesar de haber nacido de mundos opuestos. Él la ayudaba en las tareas que requerían fuerza: cargar agua desde el pozo oculto entre las rocas, recolectar leña de los mezquites cercanos, mientras ella le enseñaba sobre las plantas medicinales del desierto y él compartía con ella la sabiduría apache sobre la lectura de señales en la arena. Las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Águila Herida le enseñó palabras en su lengua nativa: Shisee para el sol, Tuego para la noche, Ayo Anoshni para te quiero mucho, aunque esta última la pronunció tan suavemente que Esperanza no estuvo segura de haberla escuchado correctamente. A su vez, ella le mostró las oraciones en latín que había aprendido de los frailes, y se rieron juntos cuando él intentaba repetir las palabras extranjeras con su acento apache. Pero también hubo momentos de silencio profundo, cuando se sentaban juntos a contemplar las puestas de sol que convertían el desierto en un mar de fuego líquido, y ambos sabían que algo estaba creciendo entre ellos, que no tenía nombre en ninguno de sus idiomas. Fue durante una de esas tardes doradas cuando llegó el peligro que ambos habían estado esperando sin hablar de él. El coronel Sebastián Mendoza era conocido en todo el territorio por su obsesión con limpiar la región de la presencia apache. Alto, de bigotes engomados y ojos fríos como pedernales, había hecho de la persecución de los últimos guerreros libres su misión personal, y sus informantes le habían hablado de rastros extraños en el desierto, huellas de dromedario mezcladas con mocasines apaches. Esperanza vio la polvareda de los jinetes a la distancia mientras recolectaba raíces comestibles cerca de su refugio. Su corazón se detuvo por un instante antes de comenzar a latir con la furia del miedo. Corrió hacia la cueva, donde Águila Herida afilaba la punta de una lanza improvisada con piedras del desierto. «Soldados», susurró, y no necesitó decir más. Águila Herida se incorporó de inmediato, todos sus instintos de guerrero alerta. Su mano se dirigió automáticamente hacia donde debería estar su cuchillo de guerra, pero recordó que había perdido todas sus armas en la masacre. ¿Cuántos? Una patrulla, 8, quizás 10 hombres. Él miró hacia la entrada de la cueva, calculando distancias y posibilidades. Aún no estaba completamente recuperado y sin armas adecuadas, enfrentar a una patrulla militar sería suicidio. Pero la alternativa, permitir que capturaran a Esperanza por haber ayudado a un apache, era igualmente impensable. «Puedo salir, caminar hacia ellos», dijo, con la voz calmada de quien ha aceptado su destino. «Si me ven lejos de ti, quizás no sospechen». No. La negativa de Esperanza fue rotunda, final. «No te salvé para entregarte ahora a la muerte, pero si me encuentran contigo, entonces que nos encuentren juntos». La determinación en su voz hizo que Águila Herida la mirara con una intensidad nueva, como si la estuviera viendo por primera vez. En sus ojos negros brilló algo que podría haber sido admiración, gratitud, o quizás algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. El sonido de los cascos se acercaba. Esperanza tomó una decisión rápida. «La cueva secreta», murmuró, refiriéndose a una hendidura natural en la parte posterior de su refugio, oculta tras una cortina de hierbas secas.
Es pequeña, pero cabemos los dos, completó él, comprendiendo inmediatamente. Se deslizaron hacia el escondite justo cuando las voces de los soldados llegaban hasta la entrada de la cueva principal. Esperanza había tenido tiempo apenas de disimular las señales de la presencia de Águila herida, guardar las vendas ensangrentadas, ocultar la lanza improvisada, antes de que la voz autoritaria del coronel Mendoza resonara contra las paredes de piedra. «Señorita, sabemos que está ahí dentro. Salga con las manos en alto». Esperanza respiró profundo, alisó su vestido sencillo de algodón crudo y salió de la cueva con la expresión serena de quien no tiene nada que ocultar. Detrás de la cortina de hierbas, Águila herida contenía la respiración, cada músculo de su cuerpo tenso como cuerda de arco. «Coronel Mendoza», saludó ella con una cortesía que no sentía. «¿Qué lo trae por estos parajes tan alejados de la civilización?» El oficial la estudió con ojos entrecerrados. Había algo en esa mujer de piel imposiblemente blanca que lo perturbaba, aunque no sabría decir exactamente qué. Quizás era la manera en que lo miraba sin intimidación, a pesar de estar rodeada por soldados armados, o tal vez la serenidad antinatural con que había recibido su llegada. «Estamos buscando a un apache herido», dijo sin preámbulos. «Nuestros rastreadores siguieron su pista hasta esta zona. ¿Ha visto algo inusual en los últimos días?» «Solo el desierto, coronel, como siempre». «¿Y ese dromedario?», preguntó señalando hacia Amanecer, que pastaba tranquilamente entre los nopales. «¿De dónde lo sacó una mujer sola en mitad del desierto?» Esperanza había preparado esa respuesta años atrás, sabiendo que algún día alguien haría esa pregunta. «Lo encontré abandonado por comerciantes árabes que pasaban hacia California. Estaba muriendo de sed. Lo curé, y desde entonces es mi compañía». «¿Comerciantes árabes?». La incredulidad del coronel era evidente. «¿Acaso es imposible que lleguen hasta aquí, coronel? El mundo es más grande de lo que algunos creen». Mendoza la miró largamente, buscando signos de engaño en sus ojos claros como agua de manantial. Pero Esperanza había aprendido en su infancia a ocultar sus emociones. La supervivencia de los diferentes dependía de esa habilidad. «Registren la cueva», ordenó finalmente a sus hombres. El corazón de Esperanza se aceleró, pero mantuvo la expresión neutra mientras dos soldados exploraban su refugio. Desde su escondite, Águila herida escuchó cada pisada, cada movimiento de objetos, preparado para salir luchando si era necesario. Pero los soldados no encontraron nada sospechoso. Esperanza había aprendido bien las lecciones de supervivencia que le había enseñado su madre. «Oculta siempre más de lo que muestras, hija mía. El mundo no está preparado para toda nuestra verdad». «La cueva está limpia, coronel», reportó uno de los soldados. Mendoza frunció el ceño, claramente frustrado. Sus informantes rara vez se equivocaban y las señales en el desierto habían sido inequívocas. Pero no podía registrar a una ciudadana mexicana sin pruebas concretas. «Si ve algo extraño, cualquier cosa», dijo finalmente, «tiene la obligación de reportarlo inmediatamente a las autoridades. ¿Entendido?». «Por supuesto, coronel. Los apaches son animales peligrosos, señorita. No permita que la engañen con apariencias de humanidad. Son capaces de cualquier traición». Por un momento, la máscara serena de Esperanza estuvo a punto de resquebrajarse. Las palabras del coronel resonaron con una ironía amarga en sus oídos. Ella, que había sido llamada demonio y bruja por su propia gente, ahora escuchaba las mismas acusaciones dirigidas hacia el hombre que había mostrado más humanidad y gentileza que cualquier cristiano civilizado que hubiera conocido. «Lo tendré presente», respondió simplemente. Los soldados se marcharon levantando una nube de polvo dorado bajo el sol del atardecer. Esperanza esperó hasta que el eco de los cascos se perdió completamente en la distancia antes de regresar a la cueva y apartar la cortina de hierbas. Águila herida
Salió del escondite con movimientos fluidos, pero ella pudo ver la tensión que aún vibraba en sus músculos, la manera en que sus ojos exploraban cada sombra, como si esperara que los soldados regresaran en cualquier momento. «Volverán», dijo simplemente. «Lo sé, no puedo quedarme aquí. Es demasiado peligroso para ti». Esperanza se volvió hacia él con ojos que brillaban como estrellas en la penumbra creciente de la cueva. «¿Y a dónde irías? ¿Solo, sin armas, con heridas que apenas han comenzado a sanar? Es mi problema, no tuyo. Se convirtió en mi problema la noche que decidí no dejarte morir en el desierto». La determinación en su voz era inquebrantable, pero Águila Herida pudo escuchar también algo más, un matiz de emoción que no había estado presente en conversaciones anteriores. Se acercó a ella lentamente, como se aproxima uno a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué arriesgaste todo por un extraño?». Esperanza lo miró a los ojos, y por primera vez desde que se habían conocido no tuvo una respuesta inmediata. O tal vez la tenía, pero era una respuesta que requería más valentía de la que había necesitado para enfrentar al coronel Mendoza. «Porque cuando te vi allí, sangrando bajo la luna, no vi a un enemigo», dijo finalmente. «Vi a alguien tan perdido como yo, tan rechazado por el mundo como yo, y pensé que quizás los perdidos tenemos la obligación de salvarnos los unos a los otros». Águila Herida extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de ella, su piel oscura contrastando con la palidez de porcelana de Esperanza. «En mi lengua», murmuró, «hay una palabra para esto que está pasando entre nosotros, pero no tiene traducción al español. ¿Qué significa?» «Significa cuando dos espíritus que han vagado solos durante mucho tiempo se reconocen y deciden caminar juntos hacia el mismo horizonte». El aire entre ellos se espesó con la carga de emociones no dichas. Esperanza sintió que su corazón latía con tal fuerza que estaba segura de que él podría escucharlo. «Águila Herida, dilo», susurró él. «Di lo que ambos sabemos, pero no nos hemos atrevido a pronunciar». «Te amo», suspiró ella, las palabras escapando como pájaros liberados de una jaula. «Te amo aunque es imposible, aunque es peligroso, aunque puede destruir todo lo que he construido en este desierto». Él cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con una intensidad que era mitad dolor, mitad éxtasis. «Y yo te amo a ti», respondió. «Te amo por tu valentía, por tu bondad, por la manera en que curaste no solo mis heridas del cuerpo, sino también las del alma». Se besaron bajo la luz tenue de las velas, un beso que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo, porque ambos sabían que el amor que acababan de confesarse era tan hermoso como condenado, tan real como imposible. Cuando se separaron, Esperanza apoyó la frente contra el pecho de él, escuchando los latidos de su corazón. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a huir», respondió él con una certeza que la sorprendió. «Hacia el norte, a las montañas donde aún hay territorio libre. Allí ¿podremos qué? ¿Vivir como fugitivos para siempre?» «Podremos vivir», dijo simplemente, «juntos, y a veces eso es suficiente». Esperanza se separó de él para mirarlo a los ojos. En ellos vio reflejada la misma mezcla de esperanza y desesperación que sentía en su propio corazón. «Mañana por la noche», murmuró, «cuando la luna esté en cuarto creciente, será más difícil que nos rastreen en la oscuridad parcial». «Mañana por la noche», confirmó él. Pero ninguno de los dos mencionó lo que ambos sabían, que María Carmen, la única persona de Santa Fe que había mantenido contacto ocasional con Esperanza, vendría a visitarla al día siguiente, como hacía cada mes. Y ninguno de los dos imaginaba que esa visita cambiaría todo una vez más. María Carmen llegó con el sol del mediodía, como siempre había hecho.
Era una mujer mestiza de mediana edad, rolliza y de sonrisa fácil, que había sido la única en Santa Fe en mostrar bondad genuina hacia Esperanza durante sus últimos años en el pueblo. Comerciaba con hierbas medicinales y remedios caseros y había mantenido su amistad con la mujer albina incluso después de su exilio al desierto. Pero esta vez, algo era diferente en su comportamiento. Esperanza lo notó de inmediato. La manera en que María Carmen evitaba su mirada directa, como sus manos temblaban ligeramente mientras desempacaba los suministros que traía cada mes. Sal, azúcar, tela, noticias del mundo exterior. Águila herida, escondido en la cueva secreta desde el amanecer, percibía la tensión a través de las paredes de piedra. ¿Todo está bien, María Carmen?, preguntó Esperanza mientras preparaba café en su pequeño fogón de barro. Sí, todo normal, respondió la mujer, pero su voz sonaba forzada como cuerda templada hasta el punto de quiebre. Aunque han estado pasando cosas extrañas en Santa Fe. ¿Qué tipo de cosas? María Carmen se sentó en un petate, abanicándose nerviosamente con su rebozo, a pesar de que el interior de la cueva mantenía una temperatura fresca. Los militares están muy alterados. Dicen que hay apaches sueltos por el desierto, que han matado familias enteras. Sus ojos, por primera vez en la conversación, se posaron directamente en los de Esperanza. El coronel Mendoza está ofreciendo recompensas muy generosas por información sobre cualquier actividad sospechosa. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo la expresión serena que había perfeccionado durante años de supervivencia. Recompensas: 500 pesos por información que lleve a la captura de cualquier apache fugitivo. 1000 pesos si la información lleva a la captura del que llaman Águila herida. El nombre cayó entre ellas como una piedra en agua quieta, creando ondas de silencio que se expandieron por toda la cueva. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Águila herida, el último superviviente de la masacre del Cañón Rojo. Dicen que es especialmente peligroso porque habla español y puede pasar desapercibido entre nosotros. María Carmen se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un susurro conspirador. Esperanza, tú no has visto nada raro por aquí, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de copal. Esperanza miró a su amiga, la mujer que había sido su único vínculo con la humanidad durante 5 años de soledad, y vio en sus ojos algo que la aterrorizó más que todas las patrullas militares del mundo. Vio codicia. ¿Por qué me preguntas eso, María Carmen? La mujer mestiza se retorció las manos, su máscara de tranquilidad desmoronándose como adobe bajo la lluvia. Es que alguien vio huellas extrañas cerca de aquí, huellas de mocasines apaches mezcladas con las de tu dromedario. ¿Alguien? Yo, confesó María Carmen, las palabras saliendo en un torrente de culpa y justificación. Yo las vi la semana pasada, pero no dije nada porque pensé que quizás eran viejas, de algún apache que pasó hace meses. Pero entonces el coronel Mendoza vino a preguntarme sobre ti, sobre si notaba algo diferente en tus costumbres y tú le dijiste de las huellas. No tuve opción. Si hubiera mentido y luego él las hubiera encontrado por sí mismo, habría pensado que yo también estaba involucrada. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas regordetas de María Carmen. Esperanza, perdóname, pero 1000 pesos son mucho dinero. Con eso puedo mandar a mis hijos a la escuela, puedo comprar medicina para mi madre enferma. ¿Dónde está él? La voz de Esperanza era tan fría como las estrellas del desierto. ¿Dónde está Mendoza? Viene en camino. Le dije que esperara hasta que yo confirmara que yo te hiciera hablar. Como una aparición emergida de las sombras, Águila herida salió de su escondite. María Carmen gritó y se echó hacia atrás, pero él no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Esperanza, brillando con una mezcla de dolor, comprensión y determinación.
¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. 1 hora, quizás menos, murmuró Esperanza sin poder apartar la mirada de María Carmen, que temblaba como hoja al viento. Es suficiente. Águila Herida se dirigió hacia las alforjas donde Esperanza guardaba sus pocas pertenencias valiosas, pero ella lo detuvo con una mano en el brazo. No, ¿no qué? No vamos a huir como criminales. La determinación en su voz hizo que él se detuviera y la mirara con perplejidad. Esperanza, no hay alternativa. Si nos quedamos, al menos uno de nosotros puede salvarse. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. María Carmen había dejado de llorar y los observaba con una mezcla de fascinación y horror, como si estuviera presenciando una tragedia griega. No, dijo Águila Herida finalmente, no voy a permitir que te sacrifiques por mí. Y yo no voy a permitir que mueras después de todo lo que hemos vivido. Se miraron a los ojos, y en ese momento ambos entendieron que habían llegado al punto donde el amor se vuelve más fuerte que la supervivencia, donde la protección del otro se convierte en la única lógica que importa. Hay otra manera, susurró Esperanza, una idea comenzando a formarse en su mente. María Carmen, la mujer mestiza, levantó la vista, aterrada. ¿Qué vas a hacer conmigo? Nada. Tú vas a regresar con Mendoza y le vas a decir que te equivocaste, que las huellas eran viejas, que no hay nadie aquí. Pero él va a venir de todas maneras, no si encuentra lo que está buscando en otro lado. Esperanza se volvió hacia Águila Herida y él vio en sus ojos la misma expresión que había tenido la noche que lo salvó. Determinación absoluta mezclada con una extraña paz interior. Voy a salir del desierto, anunció. Voy a caminar hacia las patrullas militares y me voy a entregar como la mujer que ayudó al apache fugitivo. ¿Estás loca? No, estoy cuerda por primera vez en años. Su sonrisa era serena como agua de manantial. Mientras ellos me interrogan, mientras me procesan, mientras deciden qué hacer conmigo, tú tendrás tiempo para llegar a las montañas. No voy a dejar que hagas eso. No tienes opción, es la única manera. Águila Herida la tomó de los hombros, su apretón firme pero gentil. Si te entregas, te van a matar. Tal vez, o tal vez no. Soy ciudadana mexicana, mujer, sin antecedentes violentos. En el peor de los casos, me mandan a prisión por unos años, y yo estaré libre, pero solo, otra vez. Pero estarás vivo. ¿De qué sirve estar vivo sin ti? La pregunta quedó flotando entre ellos como incienso sagrado. Esperanza alzó la mano y acarició la mejilla de él, memorizando la textura de su piel, la forma de sus pómulos prominentes. Servirá para que recuerdes que alguien te amó lo suficiente para morir por ti, para que sepas que no todos los seres humanos son crueles, para que tengas una historia que contar cuando encuentres a otros de tu pueblo en las montañas. Esperanza. Y servirá para que yo sepa que el tiempo que pasamos juntos tuvo un propósito, que mi vida, por extraña que haya sido, al final significó algo. El sonido de cascos de caballos llegó hasta la cueva como trueno lejano. María Carmen se puso de pie de un salto aterrada. ¡Ya están aquí! Esperanza miró hacia la entrada de la cueva, donde Amanecer pastaba tranquilo, ajeno al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de él. Una idea final, desesperada pero posible, cruzó por su mente. «Amanecer», murmuró. «¿Qué? Tú te llevas a Amanecer. Él conoce todos los caminos del desierto, todos los pozos de agua, todos los refugios. Conmigo llegará más rápido a territorio libre que a pie». Águila Herida siguió su mirada y comprendió inmediatamente. El dromedario no solo era transporte, era supervivencia garantizada en un territorio hostil. Pero es tuyo, era mío, ahora es nuestro. Y si no puedo ir contigo, al menos una parte de mi vida puede acompañarte. Los cascos sonaban más cerca ahora. No quedaba tiempo para más discusiones. «María Carmen», ordenó Esperanza, «sal de la cueva
Y dile a Mendoza que el apache se escapó hacia el este, que lo viste corriendo a pie hacia los cerros, que llegaste demasiado tarde para detenerlo. ¿Y tú? Yo voy a salir por la parte de atrás y me voy a entregar un poco más lejos para que no sospechen que estuviste involucrada. María Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Por primera vez desde que había llegado, sus ojos mostraban algo parecido al arrepentimiento genuino. Esperanza, yo lo siento tanto, lo sé. Ve. La mujer mestiza salió corriendo de la cueva, gritando hacia los soldados que se acercaban. Su voz llegaba distorsionada por la distancia, pero Esperanza pudo distinguir palabras como escapó, hacia el este, demasiado tarde. Águila herida se movía ya con la eficiencia de un guerrero experimentado, recogiendo suministros básicos, preparando a amanecer para un viaje largo y peligroso. Pero cada pocos segundos sus ojos regresaban a Esperanza, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. «Esto no es una despedida», le dijo mientras ajustaba las alforjas sobre la joroba del dromedario. «Te voy a encontrar donde sea que te lleven. No hagas promesas que no puedes cumplir. Es una promesa que sí puedo cumplir, porque el amor que siento por ti es más fuerte que cualquier prisión que puedan construir». Se abrazaron una última vez, un abrazo que trataba de contener toda una vida de amor en unos pocos segundos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Vete ya», susurró ella, «antes de que pierda el valor». Águila herida montó sobre Amanecer con la gracia fluida de quien ha cabalgado toda la vida, aunque fuera en caballos en lugar de dromedarios. El animal, como si comprendiera la gravedad de la situación, se mantuvo quieto y alerta. «Te amo, mujer de piel blanca como la luna», dijo en su lengua apache, las palabras sonando como una oración. «Y yo te amo, guerrero de corazón noble como el águila», respondió ella en español, pero con una entonación que hacía eco de los ritmos apaches que había aprendido a reconocer. Águila herida dirigió a Amanecer hacia la parte posterior de la cueva, donde una grieta en las rocas permitía acceso a un sendero oculto que Esperanza había descubierto años atrás. En pocos minutos, el sonido de los pasos del dromedario se perdió en la vastedad del desierto. Esperanza se quedó sola en la cueva por primera vez en 2 semanas. El silencio era ensordecedor después de haberse acostumbrado a la presencia constante de Águila herida. Pero no tenía tiempo para la melancolía. Se cambió de ropa, eligiendo su vestido más sencillo, el de algodón crudo que había usado el día que llegó al desierto. Se peinó el cabello blanco en una trenza simple y se cubrió la cabeza con un rebozo desteñido. Quería parecer lo más inofensiva posible cuando se entregara. Antes de salir, escribió una carta rápida en un pedazo de papel que guardaba para emergencias. «A quien corresponda. Yo, Esperanza Soledad, confieso haber dado auxilio médico a un apache herido, movida únicamente por sentimientos humanitarios cristianos. Nadie más estuvo involucrado en esta acción. Acepto las consecuencias de mis actos ante Dios y ante la ley». Firmó con mano firme y dejó la carta sobre su petate, donde sería fácil de encontrar. Luego salió de la cueva que había sido su hogar durante 5 años. Caminó durante media hora hacia el suroeste, se arrodilló en la arena tibia del desierto, alzó las manos en señal de rendición y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Coronel Mendoza, soy Esperanza Soledad, vengo a entregarme». El eco de su voz se perdió entre las dunas, llevando consigo el final de una era y el comienzo de otra. 20 años después, un anciano apache de cabello plateado y ojos que aún brillaban con la intensidad de la juventud, contaba historias junto al fuego sagrado de su tribu, reconstituida lentamente en las montañas libres del norte. Los niños se reunían a su alrededor cada noche de luna llena para escuchar la leyenda de la mujer de piel blanca que había salvado al último guerrero de su pueblo. Hablaba de Esperanza Soledad, cuyo nombre había traducido al apache como «mujer que espera sola»,
con una reverencia que hacía que incluso los más pequeños guardaran silencio. Contaba cómo había sido juzgada por un tribunal militar y sentenciada a 10 años de prisión en Ciudad de México, pero había sido liberada a los 5 por buena conducta. Cómo había salido de la cárcel, convertida en una especie de leyenda, la mujer blanca que había desafiado al ejército por amor a un apache. Y contaba, con una sonrisa que mezclaba dolor y éxtasis, cómo la había encontrado nuevamente trabajando como curandera en un pueblo pequeño cerca de la frontera, donde su fama la había precedido y la gente hacía peregrinajes para ser sanada por la mujer santa del desierto. ¿Se casaron, abuelo?, preguntaban siempre los niños en esta parte de la historia. Se casaron bajo las leyes del corazón y de la naturaleza, respondía el anciano. Vivieron juntos otros 30 años, ella curando a todo aquel que necesitara sanación, sin importar si era apache, mexicano o estadounidense. Él casando y protegiendo, enseñando a los jóvenes las artes de la supervivencia. Y tuvieron hijos. No hijos de la sangre, pero sí muchos hijos del espíritu, todos los niños apaches y mexicanos que criaron como propios. Todos los heridos que sanaron juntos, todos los perdidos que ayudaron a encontrar su camino. ¿Y amanecer? Amanecer. Los ojos del anciano se llenaban siempre de lágrimas en esta parte. Amanecer vivió hasta los 40 años, una edad imposible para un dromedario. Dicen que esperó hasta ver reunida nuevamente a su familia humana antes de cerrar los ojos por última vez. ¿Y después? Después, cuando ambos se hicieron muy ancianos, regresaron al desierto donde se habían conocido. Encontraron la cueva donde él había sanado, ahora convertida en un santuario por los viajeros que conocían su historia. Y allí, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro, partieron juntos hacia el gran más allá. ¿Cómo sabes que es verdad, abuelo? Y entonces el anciano sonreía con la misteriosa sonrisa de quien guarda secretos del corazón. Se levantaba lentamente y caminaba hasta su tipi. Regresaba con una manta desteñida de algodón crudo, suave por el uso de décadas. Porque yo soy águila herida, decía simplemente. Y esta era su manta, la que usó para curar mis heridas la primera noche que pasamos juntos. Los niños tocaban la tela con reverencia, sintiendo en sus dedos pequeños el peso de una historia que era más grande que cualquier cuento de hadas. El amor verdadero, concluía siempre Águila Herida, no conoce fronteras de raza, de lengua o de costumbres, solo conoce la frontera entre el corazón que ama y el corazón que no se atreve a amar. Esperanza y yo tuvimos la valentía de cruzar esa frontera, y por eso, aunque nuestros cuerpos ya no están, nuestro amor sigue vivo en cada historia que cuentan sobre nosotros. Y efectivamente, las historias seguían vivas. Los niños crecían y se las contaban a sus propios hijos. Los viajeros las llevaban de pueblo en pueblo. Los corridos populares las cantaban en las plazas de los mercados. Porque hay amores que trascienden el tiempo y la muerte, amores que se convierten en leyenda no por ser imposibles, sino por demostrar que lo imposible, a veces, es simplemente lo que aún no hemos tenido el valor de hacer realidad. En el desierto, donde el viento nunca deja de susurrar secretos antiguos entre las dunas, los viajeros nocturnos aún reportan avistamientos extraños. Una mujer de piel blanca como la luna, montada en un dromedario dorado, acompañada por un guerrero apache de ojos profundos como pozos de agua. Cabalgan juntos hacia el horizonte infinito, eternos guardianes del amor que se atreve a existir más allá de las barreras que construyen los hombres. Y cuando el viento del desierto sopla con particular fuerza, llevando arena y recuerdos a través de las llanuras infinitas, quienes saben escuchar pueden oír muy suavemente el eco de una promesa cumplida. Te dije que te encontraría, donde sea que te llevaran. Y yo te dije que el tiempo que pasamos juntos tendría un propósito. Lo tuvo, amor mío, lo tuvo.